Hola, buenos días o buenas tardes, jóvenes. Hoy siguiendo con este cursado con ayuda virtual, motivado por la pandemia, vamos a introducirnos en el sistema económico cinematográfico siguiendo los textos de Luis Quesada. En primer lugar, veremos rápidamente cuáles son los actores principales del sistema económico cinematográfico, ¿no? Tenemos los productores de contenido, que son aquellas personas que realizan las películas. Y tenemos productores de servicio, que son aquellas actividades conexas. Por ejemplo, la gente que provee de catering, la gente que da servicios de postproducción, las personas que alquilan luces y cámaras e infinidad de otros pequeños rubros que participan del proceso de producción de las películas. Una vez que las películas están terminadas, estas películas se tienen que exhibir y para eso hace falta un intermediario entre los que tenemos el conjunto de los distribuidores. La distribución propiamente dicha se llama la distribución nacional, pero luego tenemos también los procesos de importación y exportación de contenidos. Y finalmente, como mencionábamos, tenemos a los exhibidores, que son las salas cinematográficas. Estamos hablando del circuito tradicional. Veremos más adelante cómo dentro de los exhibidores también tendremos a la televisión y hoy el streaming. El destino final, por supuesto, es el público. Importación, exportación y distribución se agrupan dentro de lo que es la distribución y la llegada al público, las salas cinematográficas, eso es la exhibición. Por otro lado, tanto la suma de la exhibición más la distribución es lo que se conoce como oferta y el público es la demanda. Producción es las primeras dos, que son productores de servicio y productores de contenidos. Respecto de los circuitos de exhibición y o consumo, digamos, a donde se ven las películas, en primer lugar tenemos el circuito tradicional de salas, lo que en la industria se conoce como theatrical. Luego apareció la televisión, que ahora tiene sus distintas variables, tanto aérea como satelital, por cable o por los sistemas de streaming de Pay for View. Luego tenemos ahora por internet, por web o utilizando los celulares, los servicios de streaming con y sin suscripción que vamos a ver más adelante más detalladamente. Prácticamente desaparecido es también parte del consumo en el hogar, que incluye al que acabamos de ver de internet y web TV en los formatos de VHS y DVD. Pero también, aparte de estos circuitos que son bastante conocidos, hay otros circuitos de comercialización, como son, por ejemplo, los circuitos educativos, los cuales podemos mencionar, por ejemplo, toda la producción religiosa también para colegios confesionales y mucha producción que está particularmente hoy en boga para el uso en las aulas. Y finalmente tenemos también un circuito alternativo que se conoce como circuito artístico-cultural y que en general el ejemplo de eso siempre fueron los cineclubs, pero que también podemos poner dentro de este grupo la actividad que hace, por ejemplo, la sala Eisenach en la capital, o en algún caso lo que hace el Cine Plaza en Godoy Cruz, donde se pasan películas que en forma gratuita y en general películas de cine de culto o cine que tiene menos intereses comerciales. Vamos a ver el sistema económico cinematográfico dividido en tres sistemas: el subsistema clásico, el subsistema nuevo y el subsistema atípico. Con respecto al subsistema clásico, originalmente surgido a través de las salas cinematográficas, tenemos la producción, lo que vimos en la primer filmina como producción, el mercado y la exhibición. Este esquema es necesario porque en general la producción se produce en determinados países
y se pretende que la exhibición sea mundial. Por lo tanto, es necesario encontrar un punto de conexión entre los productores y los exhibidores, y ese punto lo da la distribución mundial. Los mercados, en general, ocurren en forma paralela o simultánea a los festivales, aunque no siempre es así. Por ejemplo, en el Marché du Film, que está en Cannes, no solo se produce el Festival de Cannes, sino que al lado tiene su mercado, sino que luego durante el año está, por ejemplo, MIPCOM o MIPTV u otros momentos del año en el cual se producen el funcionamiento de mercados. Otros mercados muy importantes son el American Film Festival en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos también hay otro mercado que se llama NAPPE. Luego hay también un MIP Cancún en México. Luego tenemos en Argentina Ventana Sur, y hay otros mercados a lo largo del año en distintos lugares del mundo. En general, las películas de la producción son llevadas a través de un agente de ventas al mercado mundial, al que concurren los distribuidores regionales que los llevan a sus propios países. Digamos, el flujo de producto que acá vemos en amarillo es desde la producción al mercado. En el mercado se produce la transacción, se lo lleva el distribuidor local y se lo entrega a el exhibidor para que lo lleve al público. Por el otro lado tenemos el flujo del dinero que va del público a la sala cinematográfica. La sala cinematográfica se lo entrega al distribuidor mundial, que se queda una parte. Por supuesto, el exhibidor se queda su parte, el distribuidor mundial se queda su parte y le entrega a la producción. Es importante que reflexionen que a las películas no las paga el productor, a las películas las paga el público. La financia un sistema de producción, pero quien pone el dinero para pagar las películas somos los que vemos las películas en la sala cinematográfica. Veremos ahora algunas características muy particulares del mercado cinematográfico. En principio vamos a separar un mercado de producto de un mercado de exhibición. En el mercado de producto uno compra una lapicera, por ejemplo, pero en cambio en el mercado de exhibición lo que uno compra cuando va a la sala cinematográfica es el derecho a estar o permanecer durante un tiempo determinado y ver una película. Una vez que uno se levanta y se fue, se acaba el derecho adquirido por el precio, de manera tal que si una persona se quedó dormida y no vio la película, perdió su dinero. El mercado de cine es un mercado imperfecto en el sentido de que participa de las dos posibilidades. Es un mercado de producto en tanto y en cuanto el productor vende los derechos de la película, pero también, por ejemplo, se puede vender la película en DVD, se puede vender la película en VHS o se puede dar un derecho a bajar la película por streaming. Pero también es un mercado de exhibición, ya sea por streaming o yendo a la sala, en el cual solo se adquiere el derecho a una visualización. Otras características que funcionan en el mercado cinematográfico y que es importante entender es las modalidades de comercialización. Se vende la película o por un precio fijo o por un porcentaje de las ventas que haga el distribuidor local. Por porcentaje también se llama en dar a distribución o por participación. La diferencia fundamental es que en el primer caso te dan un único valor por precio de venta y en el segundo el precio final depende de las ventas que se realizan. Digamos que siempre es conveniente dar a participación porque participamos de la mayor cantidad de ventas, mientras que el compra a precio fijo en general trata de comprar barato para cubrirse de ventas bajas. El uso del sistema de precio fijo es conveniente para aquellos mercados alejados en los cuales no tenemos certeza de que se pueda medir bien la cantidad de entradas vendidas. Cuando, por ejemplo, vendemos la película en el mercado local, se da
a distribución porque se puede controlar fácilmente la cantidad de entradas vendidas. De este modo podemos decir que en general no hay un precio de mercado, salvo para las ventas a precio fijo para un determinado país. Pero el valor de la película se va conformando en la medida en que los espectadores van yendo a ver la peli. Otro aspecto interesante a destacar es la indiferencia del precio frente al costo. Nosotros pagamos el mismo valor de una entrada de cine o el mismo valor en un streaming de pago frente a una película que cuesta $1.000.000 o una película que cuesta 150 millones de dólares. De este modo, en términos económicos, podemos decir que la caída de la demanda aumenta el costo de la película. En el caso de el subsistema económico clásico, que tenemos producción, distribución y exhibición, vamos a ver que en general en el mercado interno, como les mencionaba recién, la película se da a distribución en el sentido de que se puede dar a porcentaje tanto desde la producción a la distribución como de la distribución a la exhibición. Y esto es así porque es fácil controlar los números. En cambio, cuando se trata de exportación, en general se hace una venta en firme entre la producción y la distribución, mientras que puede ser a porcentaje, esto es porcentaje o tanto alzado, entre la distribución y la exhibición, toda vez que el distribuidor local sí tiene relación con los cines con los que trabaja. Relación de cercanía me refiero. En esta diapositiva todavía vemos separado otras pantallas como PC, notebooks, palms o teléfonos que están incluidas junto con el video hogareño, con esas mismas características, y que los veremos todos juntos dentro del streaming. Veremos ahora cómo se adaptó el subsistema clásico a este nuevo mercado. Insisto, es clave que fue decisión del sector cinematográfico ceder sus derechos a las nuevas tecnologías. Y vemos cómo frente a esa zona B de sala cinematográfica que sigue existiendo, esa zona solo llega ahora a una parte del público, antes llegaba a la totalidad del público. Y teníamos entonces el flujo de producto desde el productor al distribuidor y a la exhibición, y el flujo del dinero desde el público a la exhibición, la distribución y al productor. A esa zona que hemos marcado como B se le agregó la zona C, en donde apareció lo que hoy llamamos el consumo hogareño. Los productores de video no eran en realidad productores de contenido, sino que tomaban las películas de los productores de contenido, los copiaban en videos y se lo entregaban a los distribuidores de video, que los llevaban a los cineclubs, siendo el circuito del dinero el inverso. Y quedó en la zona A la televisión, donde vemos